El sol se levantaba lentamente sobre el pequeño pueblo de San Isidro, despertando la vida entre las calles polvorientas y las casas de ladrillo rojo. Joaquín ya estaba en pie, preparándose para otro día de trabajo en la gasolinera donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Era un hombre sencillo, con el rostro marcado por el tiempo y una mirada dulce, a pesar del cansancio que asomaba en sus párpados. En su corazón habitaba una fe inquebrantable en la bondad y la esperanza, virtudes que lo mantenían firme ante las dificultades que enfrentaba. Joaquín era esposo de Rosa, una mujer dedicada, de sonrisa suave y mirada llena de amor y fortaleza. Ella era el ancla de la familia, sosteniendo el hogar con sus manos ágiles y su corazón tierno. Juntos formaban una pareja de complicidad y apoyo, esforzándose siempre por criar a la pequeña Marisol, la hija que representaba toda la esperanza y alegría de sus vidas. Marisol, de tan solo 6 años, era una niña de grandes y curiosos ojos, que iluminaba la casa con su risa inocente y sus preguntas sobre el mundo. A pesar de su corta edad, ya sentía las dificultades de su familia, percibiendo el cansancio en la mirada de su padre y las preocupaciones silenciosas de su madre. Sin embargo, para Joaquín y Rosa, todo sacrificio valía la pena para que Marisol tuviera una infancia llena de cariño, amor y, sobre todo, principios. Ese día, Rosa preparaba el desayuno en la pequeña cocina, mientras Joaquín terminaba de vestirse. Al llegar a la cocina, ella lo esperaba con una taza de café y una sonrisa cálida. Tocó su hombro y, con el tono sereno de quien conoce profundamente a su esposo, le dijo: «Ve con calma hoy, Joaquín. Recuerda que tu corazón es más grande que tus problemas. Un día, todo el bien que haces regresará a nosotros». Joaquín le devolvió la sonrisa y tomó su mano. Sabía que Rosa compartía con él cada dolor y cada pequeña victoria, y su corazón se llenaba de gratitud por tener una compañera tan fuerte y comprensiva. Se despidió de Rosa y Marisol, besando la frente de su hija, y salió, listo para enfrentar otro largo día. Al llegar a la gasolinera, Joaquín organizó los equipos y se preparó para el movimiento de la mañana. Todos en la región lo conocían por su actitud humilde y amable. Saludaba a cada cliente con una sonrisa genuina y ayudaba a quien lo necesitara, desde viejos amigos hasta completos desconocidos. Era el tipo de hombre que no dudaba en tender una mano, aunque él mismo tuviera poco para ofrecer. San Isidro era un pueblo modesto, donde todos se conocían, y Joaquín era respetado por su humildad y generosidad. Sin embargo, para él, la bondad no era solo un acto de apariencia, sino una forma de vivir. Cada día, entre un cliente y otro, murmuraba una oración en silencio, agradeciendo la oportunidad de trabajar, de tener a su familia y de poder ayudar a quienes cruzaban su camino. Esa mañana, sin embargo, una sensación diferente llenaba su pecho. Había una inquietud que no lograba explicar. Miraba a su alrededor, observando a los vecinos y el cielo despejado, y sentía que algo importante estaba por suceder, aunque no sabía qué. Repitió en silencio una oración, pidiendo fuerzas y protección para enfrentar cualquier desafío que le aguardara. Sin saberlo, Joaquín estaba a punto de poner a prueba su fe y generosidad de una manera que jamás imaginaría. El aire de San Isidro estaba inusualmente frío esa mañana, y Joaquín frotaba sus manos para espantar el frío mientras miraba distraído la carretera de tierra que llevaba a la gasolinera. La rutina era siempre la misma, y aunque cada día era una lucha, él seguía firme, manteniendo la fe y el deseo de proporcionar una vida digna para Rosa y su hija, Marisol. Alzó la vista al escuchar el motor de una vieja camioneta que se acercaba, con la carrocería desgastada por el tiempo y el polvo. La camioneta, casi tan antigua como la conductora, se detuvo junto a una de las bombas de combustible. Joaquín se acercó y notó que quien la conducía era una señora frágil, de hombros encorvados y expresión cansada. Llevaba un pañuelo de tela sencilla sobre su cabello blanco y sostenía el volante con manos temblorosas.
Cuando Joaquín se acercó a la ventana, la señora bajó el vidrio lentamente, revelando un rostro lleno de arrugas que contaban historias de una vida de luchas y sacrificios. Le regaló a Joaquín una sonrisa tímida, aunque sus ojos escondían una leve ansiedad. «Buenos días, señora». «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó él, con la gentileza que siempre caracterizaba su trato. La señora bajó la mirada, avergonzada, y comenzó a buscar algo en los bolsillos de su vestido. Su mirada se perdió por un momento, como si pesara el valor de cada moneda, y Joaquín percibió la incomodidad en su rostro. El silencio estaba cargado de un peso invisible, y Joaquín sintió una compasión profunda por aquella mujer que, sin decir una palabra, mostraba una vulnerabilidad casi dolorosa. Sacó unas monedas arrugadas del bolsillo y se las extendió a Joaquín, sujetándolas con un apretón que denotaba el miedo a perderlas. La voz de la señora era baja, casi un susurro, cuando finalmente habló. «Buenos días, joven. Yo necesito un poco de gasolina». «Solo lo suficiente para llegar al pueblo vecino», dijo ella, como si tuviera vergüenza de hacer esa petición. «No es mucho, solo lo que alcance con esto». Joaquín miró las monedas en su mano y se dio cuenta de que esa cantidad apenas alcanzaría para llenar medio tanque. Tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta, porque sabía que aquella señora, tan frágil y humilde, dependía de la gasolina para continuar su camino. Se llamaba Doña Esperanza, y aunque era la primera vez que la veía, su corazón ya sentía un fuerte impulso de ayudarla de alguna manera. Doña Esperanza apretaba las manos mientras esperaba la reacción de Joaquín, visiblemente incómoda con la situación. Parecía una mujer que, aun en medio de las dificultades, no quería ser una carga para nadie. Su mirada evitaba la de él, y sus manos se unían como en una oración silenciosa. El rostro de Joaquín se suavizó. Sabía que, aunque las reglas de la gasolinera eran estrictas, algo en ese encuentro le tocaba el alma profundamente. Sin embargo, también sabía que, para mantener su empleo, necesitaba seguir las normas. Respiró hondo y, con una sonrisa acogedora, dijo: «Señora, no se preocupe. Vamos a ver qué podemos hacer con esto». No tomó ninguna decisión definitiva en ese momento, pero sintió que debía reflexionar. Algo dentro de él se movía, y la presencia de Doña Esperanza le hacía cuestionar las reglas rígidas de su trabajo ante una situación tan evidente de necesidad. Mientras se alejaba por un momento para atender otra bomba, Joaquín observaba a lo lejos a Doña Esperanza, que seguía en silencio, mirando al vacío, como si estuviera en otro mundo. En su corazón, una decisión comenzaba a tomar forma, aunque aún no la expresara. Joaquín observaba a Doña Esperanza, aún inmóvil al lado de la vieja camioneta. Podía sentir la angustia y el cansancio de esa señora, que parecía cargar, no solo en sus manos temblorosas sino también en su expresión agotada, el peso de una vida de sacrificios y dificultades. Las pocas monedas en su mano eran todo lo que tenía, y la esperanza con la que la sostenía era algo que Joaquín no podía ignorar. Su mirada se dirigió hacia el horizonte, donde el camino polvoriento continuaba como una línea infinita, cortando las montañas a lo lejos. Sintió un calor en el pecho, una necesidad inescapable de ayudar a esa mujer. Ignorar su situación sería traicionar no solo sus propios principios, sino también las enseñanzas que su madre le transmitió desde pequeño sobre la importancia de actuar con el corazón y hacer el bien cuando estuviera en sus manos. Decidido, Joaquín se acercó a Doña Esperanza con una sonrisa serena, tratando de aliviar la tensión en el rostro de ella. Sabía que, aunque él mismo tenía poco, necesitaba hacer algo por ella, incluso si eso le costaba el trabajo, incluso si don Efraín, el gerente rígido e inflexible de la gasolinera, lo llamaba tonto por eso. Doña Esperanza, comenzó, con una voz suave y cálida, no se preocupe por el dinero. Voy a llenar el tanque de su camioneta.
Considérelo como una ayuda de un amigo. La sorpresa cubrió el rostro de ella, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Los ojos de doña Esperanza se llenaron de lágrimas. La señora negó suavemente con la cabeza, como si quisiera protestar, pero las palabras parecían no salirle. Joven, no puedo aceptar esto, no quiero causarle problemas, dijo ella, con la voz entrecortada por la emoción. Aún con tan poco, intentaba mantener su dignidad y el orgullo que tenía. Doña Esperanza, a veces Dios pone en nuestro camino a las personas adecuadas. Hoy siento que Él me puso en el suyo. Joaquín sonrió, seguro de que hacía lo correcto. Sabía que al final del día podría enfrentar el temperamento severo de don Efraín, pero eso no lo atemorizaba. La mirada agradecida y emocionada de doña Esperanza le daba fuerzas para seguir con su decisión. Mientras Joaquín llenaba el tanque de la camioneta, doña Esperanza observaba cada uno de sus movimientos en silencio, como si guardara ese momento en su corazón para siempre. Hacía una oración en silencio, agradeciendo el milagro inesperado que había recibido esa mañana. Para ella, no era solo gasolina, era un acto de compasión en un mundo que tantas veces le había sido cruel. Cuando terminó, Joaquín se alejó un poco y volvió a mirar a doña Esperanza. Ella aún parecía dudosa, sujetando las monedas en sus manos, pero con un brillo en sus ojos que él no había visto antes. Parecía más liviana, como si ese simple acto le hubiera devuelto una pequeña chispa de esperanza. Gracias, joven. No tengo nada para ofrecerle, pero prometo que Dios recompensará su bondad, dijo ella, con la voz entrecortada y el corazón desbordando de gratitud. Joaquín simplemente sonrió y respondió, no se preocupe, señora. Que llegue con bien a su destino. Eso es suficiente para mí. Doña Esperanza sujetó la mano de Joaquín por un breve momento, en un toque frágil pero lleno de significado. Él la observó subir a la camioneta y partir lentamente por el camino, dejando tras de sí un rastro de polvo y la sensación de que él, de alguna manera, había hecho algo realmente importante. Cuando la camioneta de doña Esperanza desapareció en el horizonte, Joaquín respiró hondo, sintiendo una paz inexplicable, aunque también un leve temor por las consecuencias. Sabía que don Efraín, el gerente, no lo entendería. Don Efraín veía el mundo solo en términos de números y ganancias, y cualquier desliz era motivo de reprimenda. Mientras volvía al trabajo, Joaquín sintió la sombra de don Efraín acercarse. El gerente venía con pasos firmes y una mirada inquisitiva, claramente sospechando que algo estaba fuera de lugar. Joaquín cerró los ojos por un segundo, preparándose para lo que viniera, manteniendo firme la convicción de que su acto de bondad valía cada riesgo. El sol ya comenzaba a ponerse en San Isidro, tiñendo el cielo de tonos naranjas, cuando Joaquín recibió la noticia que temía desde el momento en que decidió ayudar a doña Esperanza. Uno de sus compañeros, con semblante preocupado, se acercó y le avisó que don Efraín quería verlo en su oficina. Joaquín sintió un nudo en el pecho y respiró hondo. Sabía que no servía de nada evadirlo. Era momento de enfrentar las consecuencias de su decisión. Don Efraín lo esperaba detrás de su escritorio, con una expresión de desdén y los ojos entrecerrados. Era un hombre alto, de semblante severo, conocido por su obsesión por seguir cada regla y maximizar las ganancias, indiferente a las historias de quienes trabajaban para él. Nada se escapaba de su mirada fría y calculadora. Para él, la gasolinera no era más que una máquina de dinero y todos, incluido Joaquín, simples herramientas para alimentar su ambición. Al entrar en la oficina, Joaquín intentó mantener la compostura, pero la mirada penetrante de don Efraín parecía hurgar en su alma, buscando cualquier señal de debilidad. Antes de que pudiera hablar, don Efraín comenzó, con una voz cargada de desprecio helado. Joaquín, dijo pausadamente, me enteré de lo que sucedió esta mañana.
Parece que usted ha decidido que las reglas de la empresa son solo sugerencias. Joaquín tragó saliva, pero se mantuvo en silencio, esperando lo que venía. Don Efraín se levantó, caminando lentamente alrededor del escritorio, cada paso una demostración de autoridad. Usted sabe muy bien, Joaquín, que esta gasolinera no es una institución de caridad. Cada gota de gasolina cuesta dinero, y usted decidió donar combustible a una desconocida. Enfatizó las palabras como si el acto de Joaquín fuera algo imperdonable, un crimen sin justificación. Don Efraín, comenzó Joaquín, intentando explicar, la señora necesitaba ayuda. No tenía suficiente para pagar y yo sentí que... Don Efraín levantó la mano, interrumpiéndolo bruscamente. Lo lamento si usted cree que sus sentimientos tienen alguna relevancia aquí, pero su función es cumplir órdenes, no actuar según lo que le dicte su corazón. Su voz sonaba casi metálica, fría, como si hablara con alguien que no era más que un número en su planilla de cuentas. Joaquín sintió una oleada de humillación subirle al rostro, pero no retrocedió. Sabía que había actuado con humanidad y no se arrepentía de haber ayudado a Doña Esperanza, pero no esperaba que la consecuencia fuera tan dura. Aún así, no desvió la mirada, manteniendo la misma convicción. Don Efraín, entiendo las reglas, pero creo que un poco de compasión a veces hace más bien que cualquier cantidad de dinero. Joaquín habló con firmeza, sabiendo que se arriesgaba aún más, pero no quería irse sin decir lo que creía. Don Efraín entrecerró los ojos, sintiéndose desafiado. Para él, la compasión de Joaquín era una tontería, una debilidad. Con los brazos cruzados y una sonrisa cínica, dio el golpe final. Entonces, si piensa así, será mejor que salga de aquí y vea si su compasión va a llenar sus bolsillos y alimentar a su familia. No necesito empleados que se crean santos. Está despedido, Joaquín. Recoja sus cosas y lárguese. Ahora. El golpe fue más fuerte de lo que esperaba. La palabra despedido resonó como un martillazo en su pecho, aplastando todas las esperanzas que tenía de sustentar a su familia. Las imágenes de Rosa y Marisol pasaron por su mente y sintió un dolor agudo de desesperación e impotencia. Pero, aunque humillado, no dejó que su vulnerabilidad se notara. Solo asintió, con una última mirada firme hacia don Efraín, y salió de la oficina, intentando que el dolor no lo consumiera allí mismo. Al cruzar la puerta de la gasolinera, sintió el peso de su nueva realidad aplastarlo. Sabía que al llegar a casa tendría que dar la noticia a Rosa y enfrentar el miedo en los ojos de Marisol. Pero, por encima de todo, sentía que esa decisión, a pesar de las consecuencias, no había sido un error. Aunque derrotado, llevaba en su interior la certeza de que hizo lo correcto. Joaquín caminó hacia el horizonte, el camino ahora extendiéndose vacío ante él, como un reflejo de su vida, de sus sueños inciertos y de la difícil jornada que apenas comenzaba. La noche caía silenciosa mientras Joaquín caminaba hacia su casa, con pasos pesados y el corazón afligido. Las pequeñas luces de las casas a lo largo de las calles de San Isidro parpadeaban suavemente, como ecos distantes de una esperanza que, en ese momento, parecía escaparse. Apenas podía creer lo que había sucedido. En pocas horas, había perdido el sustento de su familia por un acto de bondad que, en su corazón, era innegociable. Al llegar frente a la puerta de su casa, Joaquín dudó, tratando de encontrar la fuerza para darle la noticia a Rosa. Sabía que ella lo recibiría con cariño, pero también conocía bien la preocupación que llenaría sus ojos al saber lo ocurrido. Inspiró hondo, contuvo la respiración un instante y, con el corazón apretado, entró. Rosa lo esperaba en la cocina, sentada en una silla de madera, tejiendo una pieza de crochet para vender en el mercado semanal. Al ver entrar a su esposo, levantó la mirada y la sonrisa acogedora que le dedicó se desvaneció al notar la expresión seria de Joaquín.
Se levantó y se acercó, poniendo sus manos sobre sus hombros. Joaquín, ¿qué pasó?, preguntó, su voz cargada de ansiedad. Había algo en el semblante de su esposo que nunca había visto antes, una mezcla de tristeza y resignación que la asustaba. Él tomó sus manos con delicadeza, sintiendo el calor que tanto lo reconfortaba en tiempos difíciles, pero ahora dudaba, sin saber cómo revelar lo que lo consumía. Finalmente, con una mirada de disculpa y la voz entrecortada, dijo: Rosa, me despidieron hoy. La noticia cayó sobre ella como un peso aplastante. Rosa cubrió su boca con la mano, tratando de contener el asombro y la angustia que invadían su pecho. ¿Despedido? Pero, ¿qué pasó, Joaquín?, preguntó, con la voz temblorosa y los ojos brillando de preocupación. Ya enfrentaban dificultades, y ahora el futuro se volvía aún más incierto. Joaquín bajó la mirada, recordando el momento en que decidió ayudar a Doña Esperanza. Con voz calma, le contó todo a Rosa, explicando que había pagado la gasolina de esa señora mayor, que no tenía recursos, y que don Efraín, rígido e intransigente, lo había despedido por eso. Con cada palabra, él veía el semblante de Rosa transformarse, sus ojos reflejando tristeza y comprensión. Joaquín, hiciste lo que tu corazón te dictó. Sé qué clase de hombre tengo a mi lado y sé que no fue fácil, pero ahora, ¿cómo vamos a seguir adelante? Su voz temblaba un poco, y Joaquín sabía que el miedo al futuro estaba detrás de esa pregunta. La preocupación por Marisol, por el hogar, por todo lo que necesitaban para vivir. A pesar de eso, Rosa no mostraba enojo, solo una profunda tristeza, mezclada con la fe que siempre los había sostenido. Marisol, que jugaba con una muñeca vieja en un rincón de la sala, miró a sus padres al escuchar el tono serio de la conversación. Era demasiado pequeña para entender las palabras, pero lo suficientemente sensible para percibir la tensión. La niña soltó su juguete y se acercó, jalando la falda de Rosa. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué está triste papá?», preguntó, con sus ojos inocentes fijos en sus padres. Rosa respiró hondo, tomando a la niña en brazos y forzando una sonrisa. «Nada, mi amor. Papá solo está un poco cansado hoy», respondió, acariciando el cabello de su hija, quien miraba a Joaquín, como queriendo aliviar su tristeza con solo su mirada. Joaquín sintió el corazón oprimirse aún más al ver a Marisol tan inocente, sin saber de los sacrificios que hacían para darle una vida digna. Se acercó y tomó la mano de su hija, sintiendo una fuerza inexplicable que le recordaba la razón por la que había tomado aquella decisión. Marisol, para él, representaba la esperanza y el motivo de todas sus luchas. Esa noche, después de acostar a Marisol, Joaquín y Rosa se quedaron sentados en la mesa de la cocina, en un profundo silencio. Él miró a la mujer a su lado y, a pesar del miedo y la incertidumbre que sentían, encontró en ella una calma. Rosa tomó su mano y susurró: «Joaquín, hemos pasado por tantas cosas juntos. Sé que Dios no nos va a dejar desamparados. Nos tenemos el uno al otro, y eso es lo más importante. Encontraremos la manera de superar esto, juntos». Las palabras de ella trajeron un consuelo inmenso al corazón de Joaquín. Sabía que la jornada no sería fácil, pero al lado de Rosa, sentía que podía enfrentar cualquier desafío. Esa noche, a pesar del futuro incierto, agradeció en silencio por la familia que tenía, por la fuerza que Rosa le transmitía y por la fe que, aunque tambaleante, aún habitaba en su corazón. En la madrugada que seguía al día más desgarrador de su vida, Joaquín estaba sentado solo en la pequeña sala, sumido en una quietud pesada que envolvía todo a su alrededor. El silencio amplificaba cada pensamiento, cada duda. Observaba la penumbra de la casa, la misma que tantas veces había sentido como un refugio, pero que ahora parecía pesar sobre él como una carga imposible de soportar. Se preguntaba una y otra vez cómo iba a mantener a su familia.
La fe que durante años había sido su ancla ahora parecía desvanecerse, dejándolo a la deriva en sus propias dudas. Con un suspiro profundo, Joaquín cerró los ojos. De inmediato, su mente le trajo el rostro de Rosa, tan cansado y a la vez tan resiliente, esa mirada que siempre le había dado fuerzas. Luego recordó los ojos grandes y curiosos de Marisol, su hija, que los había observado durante la cena con una mezcla de inocencia y preocupación. No entendía los motivos de aquella tristeza en el semblante de sus padres, pero lo sentía. Y esa mirada, esa pequeña mirada que pedía respuestas, lo hería profundamente. Fui irresponsable, se preguntaba en silencio, sintiendo el dolor como una punzada en su pecho. ¿Vale la pena la bondad si a cambio trae tanto sufrimiento? La incertidumbre, que en otros tiempos habría enfrentado con entereza, ahora lo oprimía. Sentía como si cada una de sus decisiones estuviera en duda, como si aquella bondad que siempre había defendido y que para él era un valor irrenunciable, se convirtiera ahora en una carga que amenazaba con desmoronar el bienestar de su familia. Todo su ser, cada parte de él, deseaba que aquella noche terminara, que el amanecer trajera una señal, una respuesta. Fue entonces cuando Rosa, notando su ausencia junto a ella en la cama, se despertó. Al verlo sentado en la oscuridad, con los hombros caídos y la cabeza baja, sintió un apretón en el pecho. Era extraño ver a su esposo así, un hombre que siempre había sido la roca de la familia, tan abatido. Se acercó en silencio y, con ternura, posó una mano en su hombro. Joaquín apenas se movió, pero sentía la calidez de su presencia, ese pequeño consuelo que solo ella sabía darle. Joaquín, murmuró Rosa suavemente, tratando de alcanzar su mirada. Sé que ahora tienes dudas, y yo también las tengo, pero juntos vamos a encontrar la manera de salir adelante. Esa fe que tienes nos ha mantenido de pie hasta ahora. Esa misma fe nos guiará una vez más. Él la miró, con los ojos húmedos por la desesperanza y, aún así, se esforzó por regalarle una sonrisa, aunque ésta no alcanzó a iluminar su rostro. Y si estoy equivocado, Rosa, y si esto no es más que una ilusión, ¿cómo puedo seguir siendo fuerte por ustedes si ya no sé si la justicia que tanto defiendo vale realmente la pena? Rosa lo miró con ternura y paciencia, entendiendo que esas palabras provenían de lo más profundo de su dolor. Con delicadeza, acarició su mejilla y le susurró, la bondad que mostraste no fue en vano, Joaquín. Dios conoce tu corazón y tu sacrificio. Descansemos por ahora y confiemos en que, de alguna forma, esto será recompensado. Tomó su mano, y juntos, en medio de la penumbra y la calma de la noche, hicieron una oración. Joaquín apenas podía murmurar las palabras, pero sentía el calor de la mano de Rosa entrelazada con la suya, ese ancla que lo mantenía conectado a algo más grande. Era un susurro apagado, como si las palabras de su oración salieran de lo más profundo de su ser, desgastadas pero sinceras. Finalmente, el cansancio los venció, y juntos se dirigieron al cuarto. La casa quedó envuelta en una quietud profunda, sumida en la oscuridad de la madrugada. El silencio era tan absoluto que cada rincón parecía contener el peso de sus pensamientos. Pero, de repente, un golpe bajo y firme resonó en la puerta principal, rompiendo la calma con un eco sordo que se expandió por toda la casa. Joaquín abrió los ojos sobresaltado, su corazón latiendo con fuerza y sorpresa. Rosa también despertó, mirándolo con un brillo de inquietud en los ojos. ¿Quién podría estar tocando a esa hora de la noche, cuando todos los habitantes de San Isidro dormían profundamente? Con el corazón palpitante, Joaquín se levantó de la cama, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies desnudos. Caminó hacia la puerta, sus pasos silenciosos pero llenos de incertidumbre. Al llegar, respiró hondo y apoyó una mano en el picaporte, intentando prepararse para lo que pudiera encontrar al otro lado. Mientras abría la puerta, sintió una mezcla de miedo y esperanza,
como si algo dentro de él supiera que ese momento cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Finalmente, abrió la puerta y quedó sin aliento al ver quién estaba allí. En ese momento de silencio absoluto, Joaquín abrió la puerta con una mezcla de sorpresa y aprensión, sin saber quién estaría allí, en medio de la noche. Cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, reconoció a la figura frente a él, era doña Esperanza. Parpadeó, incrédulo, y sintió su corazón acelerarse. ¿Qué estaría haciendo la señora allí, a esa hora tan tarde? ¿Doña Esperanza? Apenas logró ocultar la sorpresa en su voz. La señora sonrió, un gesto tranquilo, aunque sus ojos reflejaban una seriedad que Joaquín no le había visto antes. Él la invitó a pasar, y ella aceptó con un leve asentimiento de cabeza, cruzando el umbral con pasos lentos. Joaquín la condujo hasta la mesa de la pequeña cocina, donde la luz tenue del quinqué lanzaba sombras por el cuarto. Rosa, que se había despertado con el sonido de la puerta, se acercó, aún somnolienta, pero atenta a la inesperada visitante. «No quiero molestar, pero necesitaba venir, Joaquín», dijo doña Esperanza, bajando ligeramente la cabeza. «Después de lo que sucedió en la gasolinera, sentí que debía hablar con usted y expresar mi gratitud». Joaquín se sentó en la mesa, aún confundido, mientras Rosa, con un gesto cortés, ofreció un vaso de agua a la señora. Doña Esperanza aceptó, agradeciendo con una breve sonrisa antes de dejar el vaso sobre la mesa y mirar a Joaquín. «Usted fue el primero en muchos años en tenderme la mano con verdadera generosidad, sin hacerme sentir que era una carga», dijo con la voz temblorosa de emoción. «Supe, después de salir de la gasolinera, que usted sufrió consecuencias por su bondad. Y eso me conmovió profundamente». Joaquín desvió la mirada, un poco avergonzado. «Doña Esperanza, solo hice lo que sentí que era correcto. No esperaba que eso causara tantos problemas». Ella asintió lentamente, su rostro revelando una comprensión compartida. «A veces, lo que es correcto para el corazón parece un error para el mundo, ¿verdad?». Doña Esperanza le sostuvo la mano con firmeza, sus ojos llenos de lágrimas silenciosas. «Conozco bien ese dolor, joven. Y sé cómo puede tambalear nuestra fe». Joaquín sintió una punzada en el pecho. Durante esos días de incertidumbre, se había cuestionado precisamente eso, si su fe en la bondad, tan difícil de sostener en medio de sus propias luchas, aún tenía sentido. «Pero yo creo que la bondad siempre regresa a nosotros», continuó ella, con una voz cálida y segura. «Quizá no de inmediato, pero de una forma que el corazón nunca olvida. Por eso tenía que venir y decirle cuánto le agradezco. Su generosidad renovó en mí algo que pensé que había perdido». Joaquín la escuchaba, profundamente conmovido, y por un momento sintió que todo el peso que cargaba empezaba a disiparse. Rosa, a su lado, le tomó la mano, dándole el apoyo silencioso que tanto necesitaba. «Joaquín», prosiguió doña Esperanza, levantándose lentamente, «no sé cómo, pero tengo la certeza de que el destino le tiene algo bueno reservado. Por favor, no permita que esa bondad se apague. Usted fue un milagro para mí, y espero que un milagro también le alcance a usted». Con una última mirada de gratitud, doña Esperanza se despidió, dejando a Joaquín y Rosa con una mezcla de emoción y esperanza renovada. Joaquín y Rosa permanecieron sentados a la mesa, aún asimilando lo que doña Esperanza acababa de decir. La visita de la señora en plena noche ya era una sorpresa, pero sus palabras traían una profundidad que ambos intentaban comprender. Su agradecimiento sincero flotaba en el aire, aunque doña Esperanza, ahora seria, parecía tener algo más que compartir. «Hay algo que necesitan saber sobre mí», comenzó, con la voz cargada de un peso antiguo. Miró sus manos, como si buscara en ellas la fuerza para contar su historia, y finalmente dirigió la mirada a Joaquín. «Mi nombre, como ya sabe, es Esperanza»,
pero también me conocen como Esperanza de la Torre. El apellido hizo que Rosa abriera los ojos sorprendida, y hasta Joaquín sintió un escalofrío, pues la familia de la Torre era una de las más influyentes de la región. Nadie sabía mucho sobre ella, pero el nombre cargaba un peso innegable. Miró a doña Esperanza, intentando entender lo que todo eso significaba. Ella continuó, con la voz temblorosa. Soy la madre de don Fernando de la Torre. Un hombre de bienes, poder y, como debes saber, un empresario conocido. Pero lo que nadie sabe es que él y yo no nos hablamos desde hace años. Fui rechazada por él y el resto de la familia, es una historia que cargo con vergüenza y dolor, pero que no puedo ocultar. Joaquín escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Doña Esperanza contó cómo, hace muchos años, había decidido dejar la vida de lujos y seguridad para casarse con el hombre que realmente amaba, un hombre de origen humilde, sin fortuna, pero con un corazón generoso. Sin embargo, el padre de don Fernando la desheredó, y ella fue obligada a vivir lejos de la familia y de su hijo, quien, siendo aún muy joven, quedó bajo la tutela del abuelo y aprendió a ver el mundo con ojos fríos y distantes. Perdí el contacto con él, dijo mientras una lágrima descendía por su rostro arrugado. Y, con los años, la esperanza de que él me perdonara fue desapareciendo. Pero, Joaquín, cuando usted me ayudó, algo dentro de mí renació. Sentí una dignidad que no experimentaba desde hacía mucho, como si la vida me dijera que era posible empezar de nuevo. Doña Esperanza se secó los ojos rápidamente, y luego miró a Joaquín con una expresión de gratitud y determinación. Fue por su bondad que tuve el valor de buscar a mi hijo. Sabía que podía no ser bien recibida, que él podía rechazarme de nuevo, pero fui. Y, por increíble que parezca, me escuchó. Joaquín se quedó sin palabras, profundamente conmovido. Nunca habría imaginado que ese gesto, aparentemente simple, tendría tanto impacto en la vida de alguien. La historia de Doña Esperanza lo conmovía profundamente y sentía el peso de la soledad y la lucha de aquella señora. No sé si mi hijo realmente me perdonó, pero al menos escuchó mi historia, continuó, con un hilo de esperanza en la voz. Y eso fue un milagro. Fue la primera vez en años que alguien me trató con dignidad, y por eso, Joaquín, necesitaba agradecerle. Joaquín sintió un nudo en la garganta, emocionado por sus palabras. Recordaba cada duda y sufrimiento que había vivido desde su despido, las preguntas que rondaban su mente sobre el valor de la bondad. En ese instante, todo parecía tener un propósito. Doña Esperanza tomó las manos de Joaquín con firmeza y finalizó, usted me dio algo que no tiene precio. Ahora, quiero ayudar a su familia también. Mi hijo, él puede hacerlo. Le pedí que le dé una oportunidad de trabajo, una posibilidad para comenzar de nuevo. Usted trajo luz a mi vida, y quiero que esa misma luz ilumine su camino. Con lágrimas en los ojos, Joaquín entendió que ese acto, al que al principio le había atribuido tan poco valor, ahora significaba un cambio completo de destino. Joaquín apenas podía comprender las palabras de Doña Esperanza. La intensidad de su historia lo había tocado profundamente, dejándolo sin palabras, sumido en una mezcla de asombro y respeto. Durante días, se había cuestionado si el acto de bondad que le ofreció a aquella anciana desconocida en la gasolinera realmente había valido la pena. Si el sacrificio de perder su empleo por ayudarla había sido demasiado alto. Pero ahora, en ese instante, todo empezaba a cobrar sentido de una forma que él jamás había imaginado. A su lado, Rosa le sostenía la mano con fuerza, su rostro reflejaba una mezcla de esperanza y orgullo. Ella, que tantas noches había rezado en silencio, que tantas veces lo había apoyado y animado, sentía en lo más profundo de su corazón que aquello era una respuesta a esas oraciones susurradas en noches de incertidumbre.
En sus ojos brillaba una luz que parecía iluminar toda la pequeña sala, una luz de fe que Joaquín no podía ignorar. Doña Esperanza, visiblemente conmovida, respiró profundamente y, tras una breve pausa, continuó con una voz firme, pero cargada de emoción. Su semblante reflejaba la serenidad de quien sabe que está a punto de ofrecer algo valioso, algo que lleva mucho tiempo esperando dar. Joaquín, después de todo lo que usted ha hecho por mí, hay algo importante que deseo ofrecerle, dijo, sus palabras llenas de una sinceridad que no necesitaba explicaciones. Mi hijo, don Fernando, aún está intentando comprender todo lo que sucedió entre nosotros, pero esta vez me escuchó. Y, gracias a eso, aceptó conocerlo. La sorpresa en el rostro de Joaquín fue evidente. Abrió los ojos con incredulidad, sin estar completamente seguro de haber entendido. ¿Conocerme, señora?, preguntó, casi en un susurro. Sí, Joaquín, respondió ella con una leve sonrisa que parecía contener toda la esperanza de su vida. Me gustaría que me acompañara a la ciudad grande. Sé que le pido mucho, es un viaje lejos de todo lo que usted conoce, pero siento en mi corazón que don Fernando necesita escuchar su historia. Creo que, si él lo ve como yo lo veo, quizás comprenda la fuerza y la dignidad que habitan en usted. La idea de ir a la ciudad grande era imponente, un desafío que le hacía temblar las manos. Joaquín miró a Rosa, quien seguía sosteniendo su mano, reflejando la misma sorpresa que él sentía. Ir a un lugar tan lejano, abandonar San Isidro, aunque fuera temporalmente, le parecía un paso gigante, casi impensable. Pero Rosa, su compañera fiel, percibía que aquella oportunidad podía ser la única chance de construir el futuro con el que tanto habían soñado. Y en su mirada le transmitía sin palabras la confianza y la fe que tenía en él. Pero, Doña Esperanza, Joaquín tartamudeó, dudando, no sé si tengo algo digno de contarle a un hombre como don Fernando. Yo solo soy un hombre sencillo, y lo que hice por usted fue por humanidad, no por esperar algo a cambio. Doña Esperanza sonrió, como si sus palabras le confirmaran lo que ya sabía. Es precisamente por eso que tiene que ir, Joaquín. Porque actuó sin esperar nada. Mi hijo ha estado rodeado de riqueza y poder toda su vida, y pienso que él necesita ver el mundo a través de sus ojos. Tal vez, viendo su integridad, entienda que hay cosas más valiosas que el dinero o el prestigio. En sus ojos había una súplica, una especie de ruego silencioso. Doña Esperanza sabía que, a través de Joaquín, su hijo podría ver algo que nunca había comprendido del todo. Y Rosa, dándose cuenta de la indecisión de su esposo, se acercó y le susurró al oído en tono suave y cariñoso. Amor, le dijo, con voz apenas audible, tú siempre has querido dar lo mejor a nuestra familia. Esta puede ser tu oportunidad, una forma de mostrar quién eres realmente, de obtener la recompensa que hace tanto mereces. Ve, Joaquín. Marisol y yo estaremos aquí, esperándote y rezando para que todo salga bien. El apoyo incondicional de Rosa y la mirada firme de Doña Esperanza hicieron que Joaquín sintiera como la duda comenzaba a desvanecerse. A pesar del miedo que aún latía en su pecho, algo en su corazón le susurraba que aquella era la decisión correcta. Que, de alguna manera, su bondad lo había guiado hasta allí por una razón. Entonces, iré, dijo finalmente, su voz ahora firme. La acompañaré a la ciudad grande y conoceré a don Fernando. Contaré mi historia, como usted lo pidió. Lo haré por mí, por mi familia y, si puedo, también por usted. Doña Esperanza dejó escapar un suspiro de alivio. Su mirada estaba cargada de una gratitud tan profunda que sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas. Gracias, Joaquín. Su presencia es más importante de lo que usted imagina. Quizás mi hijo, al escucharle, comprenda el verdadero valor de la humanidad y del perdón. Los tres permanecieron en un silencio reverente,
permitiendo que las emociones del momento se asentaran. Para Joaquín, era como si una luz nueva surgiera en el horizonte, como si una puerta se abriera hacia un destino desconocido pero lleno de posibilidades. El miedo que aún sentía era contrarrestado por la fuerza de la fe, una esperanza que lo guiaría lejos de San Isidro, hacia algo que jamás hubiera imaginado. Y mientras el silencio continuaba, con Rosa a su lado y la mirada de gratitud de Doña Esperanza sobre él, Joaquín comprendió que su viaje acababa de comenzar. A la mañana siguiente, el sol despuntaba sobre las montañas de San Isidro, bañando el pueblo con una luz suave y acogedora. Sin embargo, aquella mañana, el brillo del amanecer traía una mezcla de esperanza e incertidumbre para Joaquín. Había aceptado acompañar a Doña Esperanza a la ciudad grande, una jornada que llevaba consigo promesas de cambio, pero también un peso desconocido. Rosa, quien desde el principio había apoyado a su esposo, ahora sentía el corazón oprimido. La ciudad grande era un lugar lejano y completamente diferente a todo lo que conocían. A pesar de su fortaleza, no podía esconder el miedo que sentía de que su esposo partiera, enfrentando lo inesperado en un mundo que no era el suyo. Durante el desayuno, Rosa preparaba una comida sencilla, pero especial, como si quisiera hacer de ese momento un recuerdo para guardar. Marisol, demasiado pequeña para entender lo que significaba la partida de su padre, observaba atentamente el rostro de sus padres. Percibía el ambiente distinto aquella mañana y, de manera instintiva, se acercó a Joaquín, tomándole las manos con fuerza. Él, sintiendo el peso de cada gesto y cada mirada, se agachó, acercando a su hija hacia sí. «Papá tiene que irse por unos días, mi amor», dijo con voz entrecortada. «Pero prometo que regresaré con buenas noticias. Quiero que cuides a mamá y que me esperes con una sonrisa, ¿de acuerdo?». La niña, sin entender la profundidad de aquellas palabras, asintió, abrazándolo con sus pequeños brazos. Joaquín besó la frente de su hija y se levantó, encontrando la mirada de Rosa. Los dos intercambiaron un largo abrazo, y él sintió la respiración de ella, cargada de una mezcla de amor y preocupación. «Cuídate, Joaquín», susurró Rosa, con los ojos llenos de lágrimas. «No olvides que estamos aquí, esperando por ti. Que Nuestra Señora te proteja y que tu corazón siempre te guíe». Él asintió, sintiendo la fuerza de aquel momento en su pecho, y, con una última mirada a su familia, caminó hacia la entrada, donde Doña Esperanza lo esperaba. La vieja camioneta estaba lista para el viaje, y Doña Esperanza, aunque cansada, mantenía la mirada confiada. Conocía las angustias que lo acompañaban, pues sentía en Joaquín la mezcla de valor y duda que lo impulsaba. El camino hacia la ciudad grande era largo y estaba rodeado de montañas y valles, y el polvo se levantaba bajo las ruedas del viejo vehículo, creando una estela que se perdía a lo lejos. Durante el trayecto, Joaquín permanecía en silencio, absorbiendo cada detalle del paisaje, como si intentara grabar en su mente la seguridad de su pueblo. Lo desconocido que se aproximaba lo inquietaba, pero algo en su interior, una fe casi silenciosa, lo impulsaba. Doña Esperanza, sentada a su lado, observaba el semblante del hombre que tanto la había ayudado y, en un momento de pausa, le tocó el hombro. «Joaquín, sé que esta decisión no fue fácil. Pero créame, el valor que mostró al ayudarme es el mismo que lo llevará adelante ahora». Él asintió, respirando hondo, como si quisiera absorber la confianza que ella le transmitía. «No voy a mentir, Doña Esperanza. Siento un miedo que nunca antes había sentido. Es como si saliera de un lugar seguro para caminar hacia lo incierto. Pero, en el fondo, siento que debo hacerlo. Por mí, por mi familia y hasta por usted». Ella sonrió, sus ojos llenos de comprensión. «El camino que empezamos a veces está lleno de sombras, pero es la fe la que ilumina nuestro andar. La ciudad grande es un mundo de peligros y tentaciones, pero también de oportunidades.
Que guarde usted ese corazón puro que tiene, pues esa será su verdadera fortaleza. Mientras la camioneta avanzaba, Joaquín comenzaba a darse cuenta de que aquel viaje era más que una simple ida a la ciudad. Era una jornada que le exigía algo más, un acto de fe. No sabía lo que encontraría al llegar, ni si don Fernando lo recibiría bien. Sin embargo, cada kilómetro recorrido al lado de doña Esperanza parecía alejar el miedo y reavivar la esperanza que su bondad y valentía habían sembrado. Al caer la noche, las luces de la ciudad surgieron en el horizonte, un brillo intenso y desconocido que iluminaba el cielo. Joaquín sintió su corazón acelerarse ante la inmensidad de la ciudad, una visión tan distinta a San Isidro que se sintió pequeño y desorientado. Pero, a su lado, doña Esperanza mantenía la mirada firme, como si supiera que estaban exactamente donde debían estar. El viaje apenas comenzaba, pero Joaquín ya sentía que, de alguna forma, no había vuelta atrás. El destino estaba allí, esperándolo, y solo rezaba para tener la fuerza y la fe necesarias para enfrentar lo que vendría después. La camioneta de doña Esperanza avanzaba lentamente por las lujosas calles de la ciudad, rodeada de imponentes mansiones y jardines exuberantes. Joaquín observaba en silencio, impresionado por la grandeza del lugar. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible, dejando atrás todo lo que conocía y entrando en un mundo lejano, al cual sabía que no pertenecía. A su lado, doña Esperanza mantenía la mirada firme, aunque él notaba en su expresión un toque de ansiedad, un temor que parecía crecer a medida que se acercaban. Finalmente, se detuvieron frente a los enormes portones de hierro de la mansión de don Fernando. El guardia abrió los portones y la camioneta avanzó lentamente por la larga entrada flanqueada por árboles imponentes que llevaba hasta la construcción principal. La casa era inmensa, con una arquitectura que emanaba poder y frialdad. Para Joaquín, la mansión parecía menos un hogar y más un símbolo de una vida grandiosa, pero solitaria. Al bajar del auto, un empleado los acompañó en silencio hasta el recibidor. Doña Esperanza sostuvo el brazo de Joaquín un instante, como buscando consuelo en su presencia. Él le ofreció una sonrisa alentadora, aunque sentía el peso de aquel momento tan intensamente como ella. Pronto fueron llevados a una sala amplia, decorada con muebles antiguos, paredes cubiertas de obras de arte y un aire casi intocable. En el centro de la sala, sentado en un sillón de cuero oscuro, estaba don Fernando, el hombre a quien doña Esperanza no veía desde hacía años. Levantó la mirada cuando entraron, pero su rostro permaneció impasible, rígido, como una máscara que no revelaba emoción alguna. «Madre», dijo, con una voz fría y distante. El término era formal, casi mecánico, sin rastro de cariño. Para él, su madre era solo una figura del pasado, un recuerdo incómodo que volvía a aparecer en su vida. Doña Esperanza respiró hondo, intentando encontrar las palabras. «Fernando, gracias por recibirme. Hay algo importante que necesito compartir contigo». Él cruzó los brazos y arqueó una ceja, observando a su madre y luego volviendo la mirada hacia Joaquín, quien esperaba en silencio a su lado. La mirada de don Fernando era evaluadora y llena de desprecio, como si Joaquín no fuera más que una sombra insignificante en aquella sala lujosa. «¿Quién es este hombre?», preguntó don Fernando, sin disimular el desdén en su voz. «¿Y por qué está aquí?». Doña Esperanza apretó las manos, enfrentando la frialdad de su hijo con una dignidad que Joaquín admiraba. «Este es Joaquín, el hombre que me ayudó cuando más lo necesitaba, quien me trató con respeto cuando nadie más lo hacía. Es una persona de valor, alguien que trajo dignidad a mi vida». Don Fernando soltó una breve risa, cargada de sarcasmo. «¿Valor? Madre, veo que sigues aferrada a esas ilusiones de bondad y generosidad. ¿No ves que eso solo te trajo de vuelta aquí, a un mundo al que ya no perteneces?». Luego, se volvió hacia Joaquín, observándolo con una mirada fría y calculadora.
¿Y usted, qué busca aquí, señor? Vino a buscar algún tipo de recompensa por haber ayudado a mi madre. Joaquín sintió que su rostro se ruborizaba, mezcla de vergüenza e indignación, pero se mantuvo firme. No estoy aquí por recompensas, don Fernando. Estoy aquí porque doña Esperanza me dio una oportunidad. Vine solo a compartir mi historia, como ella me pidió. Don Fernando bufó y giró el rostro, como si las palabras de Joaquín le resultaran molestas. Historias. La vida real no se compone de historias, señor Joaquín, sino de trabajo, esfuerzo y éxito. Y, desafortunadamente, el mundo no es tan amable como la visión ingenua de mi madre. Doña Esperanza dio un paso adelante, con los ojos llenos de determinación. Fernando, basta. Escúchame. Durante años, he cargado con la vergüenza y el peso de nuestra separación. Tal vez no podamos cambiar el pasado, pero podemos elegir ser mejores. Joaquín me mostró que aún hay bondad en el mundo, que no todo está perdido. Él es un ejemplo de todo lo que un día me enseñaron y que tú también aprendiste. Pero don Fernando negó con la cabeza, interrumpiéndola con una expresión de impaciencia. Madre, esa insistencia en la bondad y la humildad siempre fue tu debilidad. Mira a tu alrededor. Todo esto, hizo un gesto amplio, señalando la mansión y la riqueza que lo rodeaba. Fue conquistado porque aprendí a no confiar en ilusiones. La gente solo se preocupa por lo que puede obtener. Joaquín sintió su pecho arder ante el desprecio y la amargura de don Fernando, pero permaneció en silencio, respetando el momento entre madre e hijo. Percibía que, para doña Esperanza, esa conversación era un intento desesperado por alcanzar el corazón de su hijo, por romper la barrera de resentimiento y amargura que él había construido a lo largo de los años. Si insistes en traerlo aquí, madre, le doy 10 minutos. Que cuente su historia, si eso es lo que deseas, dijo don Fernando, poniéndose de pie con una expresión fría, como si ya estuviera aburrido. Doña Esperanza asintió, agradecida por la pequeña apertura. Tomó la mano de Joaquín, transmitiéndole fuerza. Cuéntale, Joaquín. Cuéntale lo que te trajo hasta aquí, y que tal vez la bondad que tenemos dentro pueda cambiar un corazón, por endurecido que esté. Joaquín respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo que aquel momento representaba. La actitud fría e indiferente de don Fernando era una barrera casi infranqueable, pero él sabía que debía intentarlo. Al fin y al cabo, su jornada hasta allí había sido impulsada por la fe en que, al final, algo bueno ocurriría. Joaquín respiró profundo, tratando de reunir fuerzas para enfrentar la mirada fría de don Fernando. Con un nudo en el pecho, comenzó a hablar, dejando que su voz suave y firme llenara el espacio. Señor don Fernando, comenzó Joaquín, con la humildad que le era natural, yo solo soy un hombre sencillo. Soy de San Isidro, un pequeño pueblo donde las oportunidades son escasas y donde trabajamos desde el amanecer hasta el anochecer para asegurarnos lo mínimo. Mi vida siempre ha estado dedicada al trabajo y a mi familia, a mi esposa Rosa y mi hija Marisol. Don Fernando cruzó los brazos, su mirada aún llena de desdén, pero Joaquín continuó, manteniendo la mirada fija, decidido a hacerse escuchar. Trabajaba en una gasolinera, prosiguió Joaquín, y, por duro que fuera, sentía orgullo de poder sustentar a mi familia. No tengo grandes ambiciones, señor, solo el deseo de ofrecerles una vida digna, donde no falte el pan y donde podamos mantener la fe en el mañana. Hizo una pausa, respirando hondo para aliviar la emoción que comenzaba a apretar su garganta. Fue en uno de esos días cuando conocí a doña Esperanza. Llegó a la gasolinera con una expresión que conozco bien, una expresión de quien lleva el peso de toda una vida en los hombros. En ese momento, señor, supe que no podía cobrarle el poco dinero que tenía. Sentí que mi obligación no era solo seguir las reglas, sino también seguir el corazón.
y decidí pagar la gasolina que necesitaba. Joaquín hizo una pausa, recordando la angustia que sintió después, las consecuencias y el dolor de perder su empleo. Tragó saliva y continuó, con voz baja pero llena de sinceridad. Por ese acto, fui despedido. Y confieso que, por un momento, me pregunté si había hecho lo correcto. Sin embargo, no podía arrepentirme. No importa cuán endurecido parezca el mundo, creo que la bondad es lo que nos mantiene humanos. ¿Qué tipo de ejemplo le daría a mi hija si solo pensara en mi propio bienestar? Mientras hablaba, la mirada de don Fernando parecía suavizarse ligeramente, aunque intentaba mantener la postura distante y fría. Tal vez las palabras de Joaquín, nacidas del corazón, comenzaban a tocar una parte de su alma que él trataba de ignorar. Joaquín continuó, ahora con una nota de emoción más evidente en su voz. Señor, no estoy aquí buscando riqueza o estatus. Estoy aquí porque su madre, a quien quizás considera menos de lo que merece, me mostró que la vida tiene caminos sorprendentes. Y, si puedo contarle mi historia a un hombre como usted, tal vez pueda hacerle ver algo diferente. Quizás vea que, al final, lo único que realmente importa es tener personas a quienes amamos y un hogar donde nos sintamos en paz. Don Fernando lo miraba, y, por primera vez, no había solo desprecio en su mirada. Había una chispa de duda, un leve toque de curiosidad. Era como si algo dentro de él, algo que había ignorado durante años, comenzara a agitarse. Joaquín se dio cuenta de esto y aprovechó la oportunidad, hablando con aún más fervor. Señor, todo lo que deseo es la oportunidad de volver con mi familia y ofrecerles una vida digna, de mirar a mi hija a los ojos y decirle que la bondad siempre vale la pena. No sé qué piense de todo esto, pero sé que la bondad que recibí de Doña Esperanza me trajo hasta aquí. Y, si puedo ser sincero, espero que un día usted perciba que no todos los hombres actúan esperando algo a cambio. La sala quedó en silencio, y hasta Doña Esperanza contenía la respiración, esperando la respuesta de su hijo. Don Fernando se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín sin decir una palabra. Pero Joaquín percibió que sus palabras habían causado un impacto. La figura rígida e intocable que don Fernando proyectaba parecía agrietarse, como si aquella barrera inquebrantable comenzara a disolverse lentamente. Con voz grave, pero menos áspera, don Fernando finalmente habló, sin girarse hacia Joaquín. Es usted un hombre extraño, señor Joaquín. No estoy acostumbrado a esta idea de hacer el bien sin esperar algo a cambio. Para mí, cada acción tiene un costo, y cada costo debe pagarse. Joaquín sintió un breve temblor en el pecho, pero se mantuvo firme, sabiendo que su presencia allí no era en vano. Don Fernando se giró, ahora mirándolo con menos hostilidad, como si viera por primera vez al hombre frente a él. Madre, dijo, volviendo a mirar a Doña Esperanza, si tú crees que este hombre merece una oportunidad, se la concederé. No por bondad, sino para ver si realmente es quien dice ser. Doña Esperanza dejó escapar una sonrisa esperanzada, y Joaquín, con humildad, asintió, aceptando la oportunidad que tanto deseaba. Aunque no hubo una palabra de agradecimiento, sentía que había algo diferente en la mirada de don Fernando, como si el hielo que cargaba en el pecho comenzara a derretirse, aunque fuera solo un poco. Don Fernando permaneció en silencio durante un largo momento, con la vista fija en el jardín más allá de las ventanas, como si buscara algo distante en el pasado. El silencio parecía crecer, envolviendo la sala y volviéndola pesada, casi sofocante. Joaquín y Doña Esperanza esperaban respetuosamente, pero ambos sentían que algo más estaba por venir. Había una tensión en el aire, como si un secreto guardado durante mucho tiempo estuviera a punto de revelarse. Don Fernando suspiró y, sin girarse, comenzó a hablar con una voz baja, casi sombría, muy distinta de su tono autoritario habitual. Creen que me conocen, dijo lentamente,
pero no tienen idea de lo que hay detrás de este nombre, de esta posición que ocupo. Se giró hacia Joaquín, y por un breve instante, la frialdad habitual de su mirada parecía haber desaparecido. Había vulnerabilidad allí, una sombra de algo más profundo y doloroso. Cuando era joven, creía que el éxito y la riqueza lo eran todo. Veía a mis padres como obstáculos, como impedimentos que me detenían de alcanzar lo que creía merecer. Hizo una pausa, y Joaquín percibió que esas palabras estaban cargadas de arrepentimiento. Salí de casa decidido a convertirme en alguien poderoso, alguien a quien nadie se atreviera a menospreciar jamás. Don Fernando lanzó una mirada rápida a doña Esperanza, quien lo observaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Era como si aquellas palabras finalmente respondieran a años de preguntas, de dolor y de resentimiento que ella había llevado en silencio. Pero en el camino hacia esa gloria que tanto deseaba, continuó don Fernando, ahora con la voz entrecortada, perdí todo lo que realmente importaba. Tomé decisiones que me distanciaron de aquellos que me amaban de verdad. Alejé a las pocas personas que intentaron mostrarme lo que era importante y nunca miré hacia atrás. Dio un paso hacia doña Esperanza, pero luego se detuvo, como si aún hubiera algo que le impidiera acercarse por completo. Joaquín percibió que aquel hombre, tan amargado y aparentemente inquebrantable, estaba, en realidad, consumido por un profundo arrepentimiento, un remordimiento que tal vez fuera el verdadero origen de su frialdad. Todo el poder y estatus que don Fernando había acumulado a lo largo de los años no habían conseguido llenar el vacío que él mismo había creado. Doña Esperanza, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Quería tocarlo, pero dudó, quizás temerosa de la reacción de su hijo. Fernando, nunca es tarde para encontrar el camino de regreso. No importa lo que hayas hecho, aún hay tiempo para ser alguien mejor. Don Fernando la miró, y en su mirada había una mezcla de dolor y vergüenza. Me pregunto si hay redención para alguien como yo, madre. Y si alguien como Joaquín, un hombre que hizo el bien sin esperar nada a cambio, puede entender cómo un hombre puede corromperse hasta olvidar sus propias raíces. Joaquín sintió un nudo en el pecho. Esas palabras resonaban profundamente en él, y comprendía, más que nunca, que detrás de aquella coraza había un hombre perdido, alguien que había pasado su vida huyendo de sí mismo. Don Fernando, dijo Joaquín con voz serena, no soy nadie para juzgar. Todos cometemos errores, pero creo que lo más importante es lo que decidimos hacer después de ellos. El empresario miró a Joaquín, y por primera vez parecía verlo como algo más que un hombre humilde. Era como si viera en él un reflejo de quien él mismo podría haber sido, si hubiera tomado otras decisiones. Doña Esperanza, aprovechando la apertura, colocó una mano en el hombro de su hijo, quien, en un gesto inesperado, no la rechazó. Fernando, aún tienes una oportunidad de reparar lo que se rompió. Si estoy aquí hoy es porque creo que puedes encontrar un propósito distinto, algo que llene el vacío que el poder y la riqueza nunca lograron llenar. Don Fernando desvió la mirada, aún luchando contra el peso de sus propias emociones. Pero en ese instante, Joaquín comprendió que detrás de su semblante endurecido había un hombre que ansiaba redención, alguien que, en algún momento de su vida, había perdido el rumbo y que tal vez ahora, finalmente, deseaba reencontrarlo. La tensión en la sala dio paso a un silencio solemne, y todos allí sabían que algo había cambiado. Don Fernando ya no era solo un hombre amargado, sino alguien que, a pesar de todo, quizás aún tuviera la oportunidad de transformarse. Don Fernando permanecía en silencio, perdido en sus pensamientos, con la vista fija en el suelo. Doña Esperanza y Joaquín aguardaban, sintiendo que el peso de la reciente conversación aún resonaba en la sala. El empresario, antes intransigente y orgulloso, parecía finalmente vulnerable,
como si las revelaciones de esa noche lo hubieran obligado a enfrentar verdades que había evitado durante toda su vida. Después de unos momentos de silencio, levantó la vista hacia Joaquín. Observó a aquel hombre de manera distinta, ya sin desprecio, sino con algo cercano al respeto. La historia de vida de Joaquín, sencilla y marcada por la dignidad, lo había conmovido de una manera inesperada. Tal vez, pensó, él mismo habría sido una mejor persona si hubiera mantenido valores similares. Don Fernando respiró hondo, como si cada palabra que estaba por decir le costara un gran esfuerzo. Joaquín, comenzó, con una voz más controlada y reflexiva, no puedo ignorar lo que mi madre me ha contado sobre usted y sobre cómo me ayudó a reencontrarla. Su historia es algo raro de escuchar en estos días, y quizás esa rareza es justo lo que necesito en uno de mis negocios. Joaquín sintió una mezcla de sorpresa y cautela. Nunca habría imaginado que aquel encuentro terminaría en algo así. Doña Esperanza, a su lado, permanecía atenta, con los ojos llenos de esperanza al ver que su hijo le abría una pequeña puerta de oportunidad. Don Fernando continuó, tengo una empresa en una región difícil, lejos de las miradas de la ciudad, donde las condiciones de trabajo son desafiantes y requieren de hombres de verdad. Personas resilientes que conozcan el valor de la lealtad y la perseverancia. Si lo que dice es cierto, Joaquín, si su bondad es tan inquebrantable, quiero verlo en acción. Joaquín escuchaba atentamente, comprendiendo el profundo significado de aquella oferta. Entendía que esto era más que una simple oportunidad de empleo, era también una prueba, una oportunidad de demostrarle a don Fernando, y tal vez a él mismo, que la bondad y la integridad realmente podían sobrevivir en cualquier entorno. El puesto exige dedicación y, sobre todo, compromiso, agregó don Fernando, retomando su tono habitual de negocios. Trabajará bajo presión y me reportará directamente a mí. Si logra demostrar lealtad y resiliencia, encontrará estabilidad y un futuro para su familia. Pero sepa que, si falla, será la última oportunidad que le daré. Joaquín sintió el peso de aquellas palabras y miró brevemente a doña Esperanza, quien le sonrió alentadoramente, como diciéndole que confiara en su corazón para tomar la decisión. Entonces, volvió a mirar a don Fernando, decidido y humilde. Señor, agradezco la oportunidad, respondió Joaquín, con voz firme y sincera. Prometo dar lo mejor de mí. No soy un hombre perfecto, pero soy un hombre honesto, y mi intención es trabajar con toda la dedicación para merecer esta oportunidad. Don Fernando asintió, observándolo con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Era evidente que, para él, las palabras de Joaquín aún debían ser respaldadas con hechos. Pero, aún así, parecía dispuesto a darle el beneficio de la duda. Doña Esperanza sonrió, emocionada al ver que su hijo, por primera vez, ofrecía un poco de confianza a alguien fuera de su círculo de poder. Gracias, Fernando, dijo suavemente, colocando una mano afectuosa en el hombro de su hijo. Sé que esta oportunidad no será desaprovechada. Don Fernando respiró hondo, desviando la mirada, como si la emoción de aquel momento fuera demasiado intensa para él. Mañana temprano, Joaquín, dijo, retomando su postura práctica, el chofer lo llevará a la empresa. Considere el primer día como su prueba. Vamos a ver hasta dónde llega esa lealtad. Joaquín asintió, agradecido, sintiendo el corazón latir con fuerza. Aquella era la oportunidad que tanto había deseado, una posibilidad de empezar de nuevo, de dar a su familia una vida digna y, al mismo tiempo, demostrarle a don Fernando que valores como la bondad y la honestidad aún tenían un lugar en un mundo tan endurecido. Mientras el silencio volvía a llenar la sala, doña Esperanza tomó la mano de Joaquín con gratitud y emoción. Por primera vez en muchos años, veía una chispa de esperanza no solo en el futuro de Joaquín, sino también en el alma del propio don Fernando.
Los primeros días de trabajo en la fábrica fueron una prueba constante para Joaquín. El lugar estaba en un rincón remoto de la ciudad, rodeado de tierras áridas y sin apenas vegetación, donde el sol caía implacable y el calor llenaba el aire de un peso asfixiante. Dentro de la fábrica, el ruido de las máquinas era ensordecedor y el ambiente denso estaba cargado de polvo que parecía adherirse a cada rincón de su piel y su ropa, sin importar cuántas veces intentara sacudirlo. Pero para Joaquín, todo esto era solo una parte de su promesa, de la meta que se había fijado para dar un futuro digno a su familia. Desde el primer día, enfrentó miradas inquisitivas y desconfiadas de los otros trabajadores. En la fábrica, muchos lo veían como alguien que no entendería la dureza del trabajo, el cansancio acumulado que al final del día hacía temblar las piernas. Pero Joaquín no se dejó intimidar. Con la misma determinación con la que enfrentaba los obstáculos en su vida, comenzó a demostrar su valía. Llegaba cada mañana antes del amanecer, cuando la luz apenas asomaba por el horizonte, y se iba mucho después de que el último trabajador dejaba la fábrica. Su rutina era implacable, y poco a poco, su presencia constante y su actitud humilde comenzaron a cambiar las opiniones. El trabajo en la cerámica era agotador. Cada pieza que modelaba requería fuerza y precisión, sus manos terminaban cubiertas de una mezcla de arcilla y sudor, endurecidas y con nuevas heridas. Sin embargo, él trataba cada una con esmero, sabiendo que cada cerámica moldeada era un paso más cerca de cumplir su sueño. Había aprendido a ver en cada esfuerzo físico, en cada movimiento de sus manos, una conexión directa con la promesa que le había hecho a don Fernando y doña Esperanza de dar lo mejor de sí. Cada vez que sentía el dolor en sus brazos y el cansancio en sus hombros, recordaba a Rosa y Marisol, y eso le daba la fuerza necesaria para continuar. Con el paso de las semanas, Joaquín comenzó a ganar el respeto de sus compañeros. No solo trabajaba con dedicación, sino que ayudaba a otros siempre que podía, a menudo realizando tareas que no le correspondían, pero que aligeraban la carga de aquellos que lo necesitaban. Sin decir una palabra, se convirtió en alguien en quien los demás podían confiar. Los supervisores notaron su compromiso, y de ser un extraño, pasó a ser un pilar en su sector. Durante ese tiempo, las cartas de Rosa eran su consuelo y su esperanza. Cada palabra de su esposa era un recordatorio de lo que estaba construyendo, del hogar que soñaba con mejorar. Rosa le contaba cómo Marisol crecía cada día, describiéndole sus juegos en el patio y los nuevos amigos que hacía en el pueblo. Joaquín leía esas cartas una y otra vez, hasta memorizar cada línea, cada frase de amor que lo alentaba a no rendirse. Aunque la distancia era grande, sentía que cada sacrificio valía la pena al imaginar la sonrisa de Marisol y el alivio en los ojos de Rosa cuando pudieran finalmente estar juntos en un lugar más cómodo y seguro. Un día, después de un turno especialmente agotador, el supervisor se acercó a él y lo llamó a la oficina. Joaquín entró sin saber qué esperar, y al recibir un sobre con su pago, notó un detalle inesperado: junto al salario habitual, había una carta firmada por don Fernando, en la que reconocía su arduo trabajo y le otorgaba un bono especial como agradecimiento por su desempeño ejemplar. Al leer las palabras de reconocimiento, Joaquín sintió un nudo en la garganta. Aquel gesto no solo era un incentivo económico, era la confirmación de que su esfuerzo estaba siendo valorado, de que estaba forjando algo real, algo duradero. Con el tiempo, fue promovido a encargado de sector, un rol que le permitió coordinar equipos y entrenar a nuevos empleados. Era una responsabilidad que asumió con orgullo y dedicación, compartiendo su experiencia con generosidad y tratando a cada trabajador con el respeto que él siempre había anhelado. Los más jóvenes acudían a él en busca de consejo, y él les respondía con paciencia, enseñándoles que, más allá del cansancio, la perseverancia y la dignidad eran las herramientas que los harían verdaderos hombres de valor. Los ahorros de Joaquín comenzaron a crecer poco a poco,
y cada mes enviaba una parte de su salario a San Isidro para que Rosa y Marisol tuvieran todo lo necesario. Imaginaba a Rosa recibiendo el dinero, usando una parte para mejorar el hogar, para cubrir los gastos y guardar algo para el futuro. En su mente, cada billete que enviaba era una semilla que plantaba, un paso hacia el sueño de una vida mejor junto a su familia. Durante una visita a la fábrica, doña Esperanza lo encontró trabajando, y no pudo evitar emocionarse al ver su progreso y su dedicación. Le ofreció unas palabras de aliento, admirando cómo había conservado sus valores en un entorno que otros habrían despreciado. Para ella, Joaquín era una luz de esperanza, alguien que mantenía viva la promesa de que la bondad y la fe podían florecer en cualquier lugar, incluso en los rincones más oscuros. Al final de cada jornada, cuando el sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de un naranja profundo, Joaquín miraba el horizonte y sentía que su viaje, aunque lleno de desafíos, estaba lleno de propósito. Había superado pruebas que al principio parecían insuperables, y el respeto que ahora inspiraba en sus compañeros le daba una satisfacción que jamás había experimentado. En aquella fábrica, estaba construyendo no solo un futuro, sino también la fortaleza y la dignidad que siempre había soñado. Con el paso de los meses, Joaquín se estableció como una presencia respetada y confiable en la fábrica. Su trabajo constante e incansable comenzó a dar frutos que iban más allá de lo económico. Había ganado el respeto de sus compañeros, de sus superiores y, discretamente, incluso de don Fernando, quien seguía su progreso con reservada atención. Cada fin de mes, Joaquín enviaba una parte de lo que ganaba a Rosa y Marisol. Sus ojos brillaban al imaginar a su esposa recibiendo el dinero, usándolo para mejorar un poco el humilde hogar en San Isidro, o para comprar algo especial para Marisol. Sabía que su sacrificio era recompensado cada vez que recibía una cariñosa carta de Rosa, en la que ella contaba en detalle la vida en el pueblo. Como Marisol estaba creciendo y como ambas aguardaban ansiosamente el día de su regreso. Las palabras dulces y llenas de orgullo de su esposa lo sostenían en los días más difíciles, renovando su determinación. Un día, mientras revisaba una de las máquinas con el equipo, Joaquín fue llamado a la oficina del gerente. Al entrar, se encontró con don Fernando, quien lo esperaba con una expresión seria. Era raro que el empresario visitara la fábrica, y Joaquín supo de inmediato que algo importante estaba por suceder. Don Fernando lo observó por unos segundos, en silencio, como evaluando cada aspecto del hombre que tenía frente a él. Finalmente, le hizo un gesto para que se sentara. Joaquín, comenzó don Fernando, con voz firme y algo fría, quiero felicitarlo por su desempeño. Desde que comenzó aquí, ha demostrado ser un trabajador ejemplar y confiable. Lo puse a prueba para ver hasta dónde llegaban su lealtad y su carácter, y hasta ahora ha demostrado ser alguien raro de encontrar. Joaquín escuchó en silencio, conteniendo la sorpresa al darse cuenta de que aquel era el reconocimiento que tanto había esperado, viniendo directamente del propio don Fernando. Por eso, quiero hacerle una oferta, continuó don Fernando, levantando la mirada hacia él. Uno de nuestros gerentes está a punto de jubilarse, y necesito a alguien que no solo entienda el trabajo en la fábrica, sino que también cuente con la confianza de los empleados. Alguien que tenga el respeto de todos y que, sobre todo, se mantenga fiel a los valores que, por lo que veo, usted defiende. Joaquín sintió que su corazón latía aceleradamente. La propuesta era inesperada y ambiciosa, algo que jamás había imaginado alcanzar. Ser promovido a gerente significaba una estabilidad mucho mayor, un salario que cambiaría completamente la situación de su familia, y una posición de respeto que daría a su camino un nuevo y poderoso sentido. Sin embargo, don Fernando continuó, con una mirada seria. Pero sepa que esto no será fácil. Exijo disciplina y lealtad absoluta. Las responsabilidades aumentan y, con ellas, la presión. Será una prueba de su resiliencia,
algo que pocos hombres pueden soportar. Joaquín respiró hondo, sintiendo el peso de esa decisión. Sabía que, con esa posición, habría aún más distancia entre él y su familia, al menos hasta que pudiera llevarlas a la ciudad. Pero también sabía que esa era la oportunidad que siempre había soñado, un camino para construir el futuro que tanto deseaba para Rosa y Marisol. Señor don Fernando, respondió Joaquín, con la voz cargada de emoción y respeto, agradezco profundamente su confianza. Sé lo que esta oferta significa y estoy dispuesto a dedicarme con toda mi fuerza para honrarla. Don Fernando asintió levemente, con una expresión que parecía casi satisfecha. Perfecto. Comience el entrenamiento la próxima semana. Y recuerde, Joaquín, aquí, solo los fuertes sobreviven. Al salir de la oficina, Joaquín se sintió invadido por una emoción indescriptible. Pensaba en Rosa y Marisol, imaginando el momento en que les contaría sobre la promoción. Sabía que la nostalgia seguiría acompañándolo, pero ahora, más que nunca, creía que la fe, el trabajo y la bondad realmente podían transformar vidas, incluyendo la suya. A lo largo de los meses, la dedicación de Joaquín a su nueva posición y su lealtad inquebrantable comenzaron a generar algo aún más profundo, una cercanía inesperada con don Fernando. Sin darse cuenta, el empresario frío y reservado comenzó a depender de Joaquín para asuntos que iban más allá de la fábrica. Joaquín se convirtió en un consejero silencioso, alguien en quien podía confiar en momentos de decisiones difíciles. Y, con el tiempo, don Fernando llegó a confiar en el hombre humilde de San Isidro de una forma que él mismo nunca habría imaginado. Este cambio no pasó desapercibido para doña Esperanza, quien visitaba la fábrica con frecuencia para ver cómo estaba Joaquín y, discretamente, observar los cambios en el comportamiento de su hijo. Ella notaba en don Fernando un toque de suavidad en la mirada, un rasgo que no veía desde su juventud. Su corazón de madre, siempre cargado de esperanza, ansiaba un verdadero reencuentro, una reconciliación que pudiera borrar años de amargura y resentimiento. Cierta tarde, tras una reunión especialmente intensa, Joaquín encontró a don Fernando sentado solo en su oficina, visiblemente afectado. Joaquín, acostumbrado al temperamento reservado del jefe, dudó antes de preguntar, pero su propia experiencia con el peso de la distancia familiar lo impulsó a hablar. Don Fernando, comenzó con cautela, ¿hay algo que lo preocupa? Sabe que puede confiar en mí. Don Fernando levantó la mirada y, por un momento, las barreras que siempre mantenía parecieron desmoronarse. Con un suspiro pesado, admitió, como si hablara consigo mismo, he perdido mucho, Joaquín. Quizás, más de lo que podría recuperar. Su voz sonaba como un eco de arrepentimiento, un peso que había cargado tanto tiempo que ya se confundía con quién era. Joaquín, sintiendo que este era un momento delicado, se acercó y habló con la simplicidad y franqueza que siempre lo caracterizaban. Señor, mientras hay vida, hay tiempo para sanar heridas. Lo que parece perdido, a veces solo espera ser rescatado. Don Fernando lo miró en silencio, absorbiendo esas palabras. Algo en el tono de Joaquín y en la firmeza de su mirada transmitía una verdad innegable, y él, por primera vez, sintió que tal vez, en efecto, podría intentar enmendar el pasado. Después de un largo momento, don Fernando asintió levemente y, con voz baja, pidió, Joaquín, llame a mi madre. Dígale que quiero verla. Horas después, doña Esperanza llegó a la mansión, con un reflejo de ansiedad y esperanza en su rostro. Sabía que la solicitud de su hijo no era solo un gesto de formalidad. Había algo diferente en esa llamada, una sinceridad que ella había esperado durante años. Cuando madre e hijo se encontraron en el amplio salón de la mansión, el silencio entre ellos era denso, cargado de recuerdos y sentimientos no expresados. Doña Esperanza miraba a Fernando con ternura, pero también con un dolor silencioso,
recordando los años en que fue dejada de lado. Don Fernando evitaba la mirada de su madre, como si el peso de la vergüenza fuera demasiado grande para afrontarlo directamente. Madre, comenzó él, en un tono que ella no escuchaba desde que él era joven, cometí muchos errores. La ambición me cegó, y durante mucho tiempo pensé que podía vivir sin mirar atrás, sin importar a quien dejara atrás. Hizo una pausa, con la voz entrecortada, pero respiró hondo y continuó, pero Joaquín, él me hizo darme cuenta de que hay algo más, algo que el dinero no puede comprar. Doña Esperanza, con los ojos llenos de lágrimas, había esperado tanto tiempo por esas palabras que apenas podía creer que las escuchaba. Sintió el corazón vibrar al ver a su hijo, finalmente, abrirse con sinceridad hacia ella. Perdón, madre, susurró él, con la vista fija en el suelo. Perdón por todo lo que la hice pasar, por cada día de abandono y por cada palabra que nunca le dije. Ella se acercó, sosteniendo el rostro de su hijo entre sus manos, y, con la voz temblorosa, le dijo, Fernando, nunca pedí nada más que tu amor. Y hoy, al escucharte, mi corazón se llena de paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás volviendo a mí. El abrazo que siguió estuvo cargado de emoción, un encuentro que sellaba una paz largamente anhelada. Joaquín, observando en silencio, sintió una emoción profunda al saber que, de alguna forma, él había sido el puente para ese reencuentro. El silencio de la sala se llenó de amor y reconciliación, sanando heridas antiguas que ahora comenzaban a cicatrizar. Los meses que siguieron a la reconciliación entre don Fernando y doña Esperanza trajeron un cambio profundo en la vida de todos. La distancia que siempre había separado a madre e hijo ahora daba lugar a una cercanía genuina, como si ambos hubieran encontrado un nuevo comienzo. La presencia de Joaquín, con su lealtad inquebrantable y su arduo trabajo, continuaba siendo una fuerza unificadora, alguien que, sin pedir nada a cambio, había sido esencial para esa transformación. Don Fernando observaba a Joaquín con una admiración creciente. Veía en ese hombre la personificación de valores que, por mucho tiempo, había despreciado en su búsqueda de poder. En cada decisión, Joaquín demostraba generosidad y honestidad, características que don Fernando ahora deseaba no solo para la empresa, sino también para su propia vida. Y en su mente, una idea comenzó a tomar forma, una decisión que sentía como la única manera justa de retribuir todo lo que Joaquín había hecho por él y por su madre. Cierta mañana, don Fernando convocó a Joaquín a su oficina. Al entrar, Joaquín percibió una seriedad en los ojos de su jefe, pero también algo más, un brillo de gratitud y respeto. A su lado, doña Esperanza observaba con una sonrisa cariñosa, como si supiera lo que estaba por venir. Joaquín, comenzó don Fernando, con voz firme y algo solemne, has estado a mi lado en los momentos más difíciles y has demostrado que la verdadera lealtad no se encuentra en las apariencias, sino en el corazón. Gracias a ti, encontré un camino de paz con mi madre, y aprendí que el valor de un hombre no está en sus posesiones, sino en sus acciones. Joaquín escuchaba, sorprendido y emocionado, pero permanecía en silencio, atento a lo que don Fernando decía. Por eso, he decidido que es hora de retribuir lo que has hecho por mí y por mi familia. Quiero asegurarme de que tu familia nunca pase las dificultades que tú enfrentaste. Por eso, te nombro como heredero parcial de mis negocios, Joaquín. Quiero que tengas una parte de lo que he construido, para que tú y tu familia puedan tener un futuro de estabilidad y dignidad. Las palabras de don Fernando resonaron como un trueno. Joaquín sintió una mezcla de emoción e incredulidad, y su voz apenas pudo salir. Don Fernando, no sé qué decir. Nunca esperé nada a cambio. Solo hice lo que mi corazón me dictaba. Lo sé, Joaquín, respondió don Fernando, con una leve sonrisa. Y es precisamente por eso que lo mereces más que cualquier otra persona.
Tu bondad e integridad fueron la verdadera riqueza que encontré. Conmovido, Joaquín asintió, y lágrimas sinceras brotaron de sus ojos. Doña Esperanza le sostuvo la mano, emocionada, mientras su hijo firmaba los documentos que formalizaban la decisión. Con ese gesto, don Fernando no solo cambiaba la vida de Joaquín, sino que demostraba a todos cuanto él mismo había cambiado. Al finalizar la ceremonia, don Fernando pidió a Joaquín que trajera a Rosa y Marisol a la ciudad. Quería que la familia de Joaquín estuviera a su lado en una celebración que marcaría no solo la nueva vida de Joaquín, sino la unión y gratitud que ahora impregnaban sus relaciones. Unos días después, Rosa y Marisol llegaron a la ciudad, traídas en un automóvil enviado personalmente por don Fernando. El reencuentro de Joaquín con su esposa e hija fue lleno de lágrimas de felicidad. Rosa apenas podía creer en la nueva vida que ahora se abría ante ellos, y Marisol, con sus ojitos brillando de curiosidad y alegría, sostenía la mano de su padre, maravillada con todo lo que veía. Esa noche, don Fernando organizó una pequeña celebración, una cena sencilla pero cargada de significado. Sentados a la mesa, estaban todos unidos, Joaquín y su familia, doña Esperanza y don Fernando, como si fueran una gran familia. Las palabras de gratitud y las miradas sinceras reflejaban el cambio que el amor y el perdón habían traído a las vidas de cada uno. Joaquín sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Finalmente había realizado el sueño de darle a su familia una vida digna, y todo gracias al poder de su bondad, a su fe inquebrantable y a la generosidad en la que siempre había creído como el camino correcto. En los días que siguieron, Joaquín apenas podía creer en la transformación de su vida. Al caminar por las calles de la ciudad con Rosa y Marisol, sentía una mezcla de gratitud y asombro, como si estuviera viviendo un sueño que temía que se desvaneciera en cualquier momento. Desde el instante en que don Fernando le ofreció una parte de los negocios, Joaquín se prometió que nada borraría su humildad ni su deseo de construir un futuro digno junto a su familia. Su nuevo hogar, aunque modesto en comparación con las mansiones a su alrededor, era una casa amplia y acogedora. Rosa la llenó de detalles sencillos que recordaban a San Isidro, una cortina bordada a mano, macetas de barro llenas de flores coloridas que ella misma cultivaba y hasta una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, colocada sobre una mesita, frente a la cual Joaquín rezaba todas las mañanas y noches. Marisol, encantada con el nuevo espacio, corría por los pasillos con una risa que llenaba la casa de una alegría contagiosa. Para ella, todo era un mundo mágico, pero Joaquín sabía que la verdadera magia estaba en la presencia de su familia a su lado. Los fines de semana, Joaquín reservaba el tiempo para llevar a Marisol a una plaza cercana, donde a ella le encantaba jugar con otros niños. En esos momentos, él y Rosa se sentaban juntos en una banca, en silencio, observando a su hija y agradeciendo por cada bendición. La alegría de ver a Marisol correr y reír sin preocupaciones era para Joaquín una recompensa que ningún dinero podía comprar. Recordaba los días difíciles en el pueblo, los sacrificios y la incertidumbre, y en cada risa de su hija encontraba la confirmación de que su fe y su bondad habían valido la pena. Doña Esperanza se convirtió en una visita frecuente en su hogar. Siempre llegaba con una sonrisa y una caja de dulces para Marisol, quien corría a abrazarla y la llamaba abuelita. En cada visita, Doña Esperanza traía consigo historias de su juventud, sabios consejos y una ternura que envolvía a todos. Rosa la trataba con el cariño de una hija, y las dos pasaban horas hablando sobre la vida, las familias y los sueños que nunca abandonaron. En una tarde especial, Doña Esperanza pidió reunir a la familia de Joaquín en el jardín de la casa. Era un espacio sencillo, con algunos árboles y un gran flamboyán que Rosa y Marisol adoraban adornar con cintas de colores, pero, bajo la luz del atardecer, parecía un escenario mágico. Cuando todos se acomodaron, Doña Esperanza, sosteniendo las manos de Joaquín y Rosa,
habló con una voz emocionada. Ustedes son como la familia que siempre soñé. Veo en ustedes todo lo que es verdadero y eterno, el amor, la fe y la unión que el tiempo no desgasta. Por tantos años, mi vida estuvo llena de resentimientos y soledad, pero hoy, al verlos, siento que la paz finalmente me ha alcanzado. Joaquín, conmovido, le apretó la mano. Doña Esperanza, todo lo que logramos es gracias a usted y a don Fernando. Nos dieron una oportunidad cuando más la necesitábamos y confiaron en mí. Prometo que honraré cada una de estas bendiciones, y mi familia jamás olvidará lo que usted representa para nosotros. Rosa, mirando a doña Esperanza con cariño, sonrió con los ojos brillantes. Señora, sepa que siempre tendrá un hogar con nosotros. Marisol la ama como a una abuela, y nosotros también la vemos así. Es un privilegio tenerla en nuestras vidas. Doña Esperanza, con lágrimas rodando por su rostro, los abrazó con fuerza, dejando claro que para ella, esa era la familia que la vida finalmente le había devuelto. En un gesto que Joaquín guardaría para siempre en el corazón, doña Esperanza colocó una pequeña medalla en las manos de Marisol, quien la sostuvo con los ojos abiertos de sorpresa. Esa medalla, mi querida, me ha acompañado toda la vida. Quiero que la tengas como símbolo de la fe que debemos llevar, aun en tiempos difíciles. Que siempre te proteja. Marisol, sin comprender completamente el valor del gesto, apretó la medalla contra su pecho y sonrió a doña Esperanza, quien le devolvió la sonrisa, emocionada. Esa noche, cuando el sol se puso y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo oscuro, Joaquín se sentó junto a Rosa en la terraza, viendo a Marisol dormir aún con la medalla en sus manos. El silencio entre ellos era tranquilo, lleno de complicidad y amor. En ese momento, Joaquín tuvo la certeza de que, sin importar los desafíos que pudieran venir, su vida ahora estaba completa. Sabía que todo lo que tenían se había construido sobre la fe y la generosidad, valores que nunca abandonaría. Y mientras Rosa reposaba la cabeza en su hombro, hizo una última oración en silencio, agradeciendo cada milagro que lo había conducido hasta allí y pidiendo fuerzas para seguir honrando a quienes creyeron en él. Los años que pasaron desde que Joaquín asumió la empresa trajeron logros y desafíos, pero él nunca olvidó las lecciones que lo habían guiado hasta ese momento. El antiguo trabajador de la gasolinera de San Isidro ahora era un empresario reconocido y respetado, pero en su esencia seguía siendo el mismo hombre sencillo y humilde que ayudó a doña Esperanza aquella mañana fría. En su oficina, Joaquín tenía un pequeño rincón de recuerdos. Sobre una mesa de madera rústica, colocó una foto de doña Esperanza y don Fernando, tomada poco antes de que ambos fallecieran. La imagen mostraba a madre e hijo en un abrazo, finalmente reconciliados. Al lado de la foto, había un jarrón de barro de San Isidro, un recuerdo de su vida simple en el pueblo, y la medalla que doña Esperanza le había dado a Marisol, ahora guardada como un amuleto de la fe que siempre los había sostenido. Joaquín también había creado una fundación en honor a doña Esperanza, dedicada a ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad a continuar sus estudios. Creía que cada persona merecía la oportunidad de construir una vida digna y sentía que, al promover esta causa, mantenía viva la llama de generosidad y compasión que la señora le había transmitido. Visitaba la fundación regularmente, conversando con los jóvenes y escuchando sus historias con el mismo respeto y humildad que había aprendido a cultivar. Una tarde especial, Joaquín organizó una ceremonia para inaugurar una escuela dentro de la fundación. Al evento asistieron antiguos empleados de la fábrica, amigos y familiares, quienes ahora formaban parte de su vida. Rosa y Marisol estaban a su lado, orgullosas de todo lo que él había construido con la fuerza de la fe y la bondad. Durante su discurso, Joaquín habló con emoción, contando a todos sobre el día en que su vida cambió. Fue un día sencillo, comenzó con la voz entrecortada. Un día en el que el trabajo era duro,
el futuro incierto y la esperanza pequeña. Pero ese día, un gesto lo cambió todo. La bondad de doña Esperanza y el perdón de don Fernando me mostraron que, sin importar dónde estemos, el amor y la fe son lo que nos sostiene. Espero que esta escuela ayude a muchos a encontrar su camino y a no abandonar nunca sus sueños. Al final de su discurso, miró a Marisol, ahora una joven brillante y compasiva, quien había aprendido de su padre los valores que guiaban su vida. Ella lo observaba con ojos llenos de orgullo y amor. Joaquín sabía que había cumplido su papel y que las enseñanzas y los recuerdos de doña Esperanza y don Fernando continuarían vivos en las próximas generaciones. Cuando todos se habían marchado, Marisol, emocionada, se acercó a él sosteniendo la medalla que había heredado de doña Esperanza. Sonrió a su padre y susurró: «Papá, sé que esta medalla representa la fe que nos unió. Quiero llevarla conmigo el resto de mi vida, para que yo también pueda ser una luz en la vida de los demás». Joaquín abrazó a su hija con fuerza, sintiendo una paz profunda. Sabía que su legado no era la empresa o el dinero, sino la llama de compasión que continuaría ardiendo en los corazones de todos los que había tocado. Mientras caminaban juntos hacia casa, al lado de Rosa, miró al cielo estrellado e hizo una última oración en silencio, agradeciendo cada milagro, cada prueba y cada victoria que habían vivido. Sentía en su corazón que doña Esperanza y don Fernando los observaban, orgullosos, y que su fe, transmitida con tanto amor, jamás se apagaría. Esa noche, cuando Marisol colocó la medalla debajo de su almohada y Rosa apagó la luz, Joaquín supo con toda certeza que su viaje estaba completo. Había cumplido la promesa de vivir una vida de bondad y fe, y sabía que, mientras hubiera amor, ese legado se extendería por generaciones.